Chicos, buenos días a los que van llegando. Pero buenos días. Profe, Hola, tengo una duda. ¿Hasta qué parte de la guía, hasta qué actividad hay que hacer, pues, hasta el momento? no le entiendo la pregunta, lo hay. O sea, ¿hasta qué parte de la guía hay que realizar hasta ahora donde vamos? No, no me has entendido. Desde un principio yo dije, la guía, los que nos estamos conectando por este medio, no hay que solucionar nada. Esa guía, así como tal, esas actividades y todo eso, son para las personas que no tienen forma de conectarse, entonces sí les toca resolverla porque pues no hay manera de evaluarles ningún aspecto. Esta guía la estamos resolviendo en estas secciones de manera pausada, o sea, de manera capítulo por capítulo. Entonces, los temas que estamos viendo van en relación con lo que se está trabajando en esa guía. Cada que yo le pido una sustentación es como si yo le chuleara ya una actividad de esa guía, ¿sí me entiendes? Ah, ya, profe, gracias. Víctor, buenos días. Hola, Benítez. Chicos, ¿hay alguna compañera nueva entre ustedes? No, profe. Bueno, chicos, antes de empezar, ahí en el tablero yo puse algo. Algunos todavía no he terminado de calificar todos los elementos. Algunos del el ejercicio pasado, al momento de calcular la velocidad angular, me colocaron que eso valía pi. Pi valía, pero en el ejemplo. En el caso de ustedes, acuérdense que yo les di que el periodo de ustedes era 4 segundos. En ese caso es 2 por pi dividido 4. Y al final de eso me tiene que dar 1.57. Entonces, cuando les dije que corrigieran, era porque este valor ustedes lo colocaron como pi y no es pi, sino 1.57. Entonces recuerden que ya la velocidad y la aceleración, velocidad y aceleración, ustedes lo calculan con su número de lista, que era la amplitud, y multiplicado por este W para el caso de la velocidad. Para el caso de la aceleración, A por W al cuadrado. O sea, este valor lo elevan al cuadrado. A los que les dije que tenían que corregir, tienen que cambiar este valorcito para poder determinar cuál es la velocidad y cuál es la aceleración máxima de ese movimiento. Listo. ¿Sí quedó claro lo que les acabo de decir?
Sí, profe, le pregunto. Dígame. ¿Usted le llegó las fotos mías? Que yo pues me Benítez, meto al WhatsApp no y sé. aparece como no leído. Ah, Pues, no, es Profe, que yo también quiero hay algunos preguntar que eso. todavía no he calificado, pero los que he revisado les encontré ese errorcito. Si usted lo tiene, Benítez, revisa a ver si tiene ese mismo error, porque todavía no te lo he calificado, listo. Aquí aparece que todavía no te lo he calificado. listo, profe. Ay, Listo. a mí, ¿A quién? a Camila Piedradita. A ver, yo te mandé un mensaje a ti si no me equivoco. No, profe. No te lo mandé. No, profe. Ah, no, no fue a ti. Fue a Valeria que le mandé un mensaje diciendo que tenía que corregir. No sé si tienes el mismo error, tienes que revisar. Si el W tienes como resultado pi, tienes que corregirlo. Porque el W para todos absolutamente, les tiene que dar 1.57. ¿Dónde cambia el de cada uno? El de velocidad y el de aceleración, porque pues, la amplitud de cada uno es el número de la lista. Entonces aquí colocan el número de la lista multiplicado por este valor. Y con base a eso ustedes pueden hacer la gráfica. Recuerden que las gráficas dan unas onditas, dependiendo del valor de la velocidad y la aceleración. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno. Profe, sí, tengo el mismo error. Entonces corrígelo, Benítez, y me lo vuelves a enviar. ¿Listo? Ah, listo, profe, enseguida se lo mando otra vez. Bueno. Bueno, chicos, vamos a empezar de una vez. Hoy ya vamos a entrar en un tema, pues podría decirse de cierta manera diferente, pero tiene que ver con lo mismo que es oscilaciones. En un momentico yo les comparto aquí. Okay. Bien. ¿Se alcanza a leer el texto? Sí, profe. Ok, entonces empecemos con Juan José Betancourt. ¿Me empiezas leyendo ese primer parrafito, por favor? Ya voy, profe. Parece que es que en las dos últimas décadas, Ese parrafito. las diferentes asociaciones de ambientalistas coinciden en afirmar que la contaminación producida por los niveles de altos de ruido causa el mismo daño a la comunidad que otros tipos de contaminación, como por ejemplo la contaminación del aire. Ok. Gabriela, continúas tú con el otro párrafo, por favor. Se ha detectado que la contaminación acústica constituye a uno de los principales problemas medioambientales en todo el mundo. Por ejemplo, España es el segundo país con mayor nivel de contaminación acústica después de Japón. El 50% de los ciudadanos soportan niveles de ruido superiores a los 65 decibeles Decibel. causando grandes daños en la calidad de vida de las personas. Ok. Y el último, entonces me lo lee Esteban, porfa. En este sentido, algunos países han comenzado a legislar con el fin que sus ciudadanos tomen conciencia de los diferentes daños que producen esta clase de contaminación. En el caso colombiano, la legislación ha estado en manos de los Ministerios de Salud, Trabajo y Seguridad Social, del Medio Ambiente y la Presidencia Pública, con el fin de crear la normatividad para regular la contaminación sonora. Para ellos han tenido en cuenta fuentes de ruido y el receptor, nivel de presión sonora en decibeles, duración y periodicidad, zonas residenciales o industrias, entre otras. Ok. Bueno. Entonces, a este sí es a quien desee participar. ¿Qué puedes afirmar entonces acerca de esta problemática? ¿Quién me responde esa pregunta? Pues yo, Dígame, hincapié.
que al igual que otras contaminaciones, nos afecta a todos. Nos afecta a todos. Y que hace casi el mismo daño que otras contaminaciones como la contaminación del aire. ¿Y de qué contaminación me hablan ahí? De la del sonido, pero ¿cómo es que se llama esa? El ruido. Contaminación auditiva. Es Ajá, contaminación auditiva. auditivo. Correcto, hincapié. Bueno, alguien que me diga entonces, Profe Piedradita. sí, alguien que me diga, en su entorno se presencia mucho esta contaminación, la contaminación auditiva. Pues sí, profe. Sí, hay mucho ruido de ¿qué elemento? Por ejemplo, los sábados que cuando son fiestas o cosas así, profe, lo de los estéreos Sí. o lo de los carros, las motos, Ujú. también está el ruido que uno hace al gritar o cosas así. O sea que en nuestro entorno se presenta mucho de esta contaminación. Bien. Esta es una pregunta capciosa. ¿En qué se diferencia el ruido del sonido? ¿Quién me puede responder eso? Los corché con esa. Bueno, vamos a escuchar dos tipos de audios. Y este es otro. ¿Notaron la diferencia? Profe, Pues que el sí, que sonido de uno la no ciudad tiene como un también orden definido. es el ruido. Hablamos en orden, a ver, hincapié. Dime. Profe, que ninguno tiene como un orden definido. Por ejemplo, el sonido es el de la música, Sí, que lleva como un orden determinado y todo va a su ritmo. A cambio en el de el ruido, simplemente son gente tocando o gritando al azar sin ningún sentido, eso sin es. ningún ritmo, sin ninguna... Hincapié, lo dijiste de la manera correcta, como quería que lo dijeras. El ruido es una mezcla de sonidos. Es decir, cuando yo hablo de ruido es algo que no tiene o sea, no tiene ningún agrado para la mente ni para el oído. Ejemplo de eso, el tráfico. El tráfico es una mezcla de N mil sonidos que al mezclarse provocan unas frecuencias muy aturdidoras para el oído. Mientras que el sonido como lo explica Hincapié, lleva un orden. El sonido es como lo dice ahí, es una frecuencia sonora que ya lleva un orden, unas notas musicales que son ya más agradables para el oído. Esa es la diferencia entre los dos para que empecemos a identificar. Bien, la tercera, ¿quién me la responde? ¿Cuáles serán los ruidos más perjudiciales para el oído? Chicos, Profe, pues, por ejemplo, Pues, ¿cómo así, el profe? ruido de una construcción, ¿no? el ruido de una construcción. ¿Por qué crees que el ruido de una construcción sea perjudicial para el oído, Gabriel? Pues, por ejemplo, esas máquinas que son taladros del piso, Eso, ajá, ¿por qué? pues porque son muy altos para el oído y pues podrían romper el tímpano, ¿no? Exactamente. Benítez, ¿qué me ibas a decir? No, profe, nada, ya. Ok, bien. Estos ruidos, no todos los ruidos pues van a ser perjudiciales. Hay ruidos que el oído puede soportar en cierta manera. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay una unidad en física que la llamamos unidad de intensidad sonora de presión sonora, que se mide en decibeles. Esos decibeles es la cantidad de presión que ejerce ese sonido sobre el oído. Por ejemplo, en esta conversación que estamos teniendo entre ustedes y yo, ahí se están generando entre 20 y 30 decibeles. Es un sonido apenas eh, moderado para el oído. Mientras que el taladro que menciona Gabriela, el taladro con el que rompen calles,
en un aparato que genera entre 160 y 170 decibeles. O sea que si no se utiliza la protección adecuada, podría causar serios daños en el tímpano. Bien. La cuarta, además de afectar el oído, ¿qué otros efectos puede producir el ruido? ¿Quién me dice esa pregunta? Estrés. Estrés, ¿qué más? Dolor de cabeza, O sea que afecta otras cuestiones además del oído, ¿cierto? Desesperación. profe. De hecho, varios estudios médicos han demostrado que en las ciudades donde hay mucho ruido, las personas sufren altos niveles de estrés, y lo mencionaba por ahí alguien, no recuerdo quién, el dolor de cabeza. El dolor de cabeza es uno de los males más frecuentes en cuanto a la producción de este agente contaminante. Y la quinta, ¿qué soluciones podríamos entonces tener para este tipo de situaciones? ¿Cómo podríamos combatir ese ruido? Pues para ya que estamos en una civilización tan globalizada y todo eso, obviamente decir que dejar los carros no se puede. Sería como tener unos tapones o algo así. Pues tanto ruido sería como llevar tapones que regule más el ruido. O sea que hay que regular es a los afectados, no a los causantes. Sí, ¿no? Porque es que la gran mayoría de cosas en ruido, por ejemplo, las motos, pongamos de ejemplo, una moto muy potente con un motor muy grande, obviamente un ruido bastante fuerte. Sí. Y sí o sí va a tener ese ruido porque el motor no lo pueden regular para que no haga tanto ruido. Entonces sería como también nivelar al afectado. Bien, esa podría ser una solución. Otra solución es que hay otras cuestiones que pueden ser reguladas. Por ejemplo, el mayor ruido del tráfico, vamos a hablar del tráfico, en una avenida se produce en las horas pico, ¿ya? En muchos países, por ejemplo, esta medida la han solucionado colocando horarios alternados. Colombia es un país que todavía no ha entrado en esa moda. Aquí todo el mundo entra a trabajar a las 7 y sale de trabajar a las 5, lo que ocasiona que el grueso del tráfico se suceda más o menos en el lapso de esas horas. Una medida es fraccionar los horarios de trabajo, y en algunas ciudades como Copenhague, no sé si saben dónde queda Copenhague, en Dinamarca, esta medida ha funcionado y ha disminuido considerablemente los efectos del sonido. Entonces, una manera también, lo que dice hincapié, pues el ruido de los motores es imposible ponerle un silenciador, pero hay medidas que se pueden desde una administración local adoptar. Listo. Entonces, esta introducción, quería introducir este tema porque más o menos ustedes ya saben de qué es lo que vamos a hablar entonces en estas semanitas, todo lo que tenga que ver con el sonido. Vamos entonces a iniciar por acá. Profe, aunque irónicamente, no sé si sabes, pero los carros Dígame. sí traen silenciador. ¿Los carros traen silenciador? Sí. ¿A dónde lo ponen el silenciador en el motor? No se lo ponen en el motor, se lo ponen en la salida del desfogue de gases. Ah, por ahí lo pueden silenciar. Y las motos también. ¿Sí? ¿Usted nunca le ha quitado el mofle a una moto? No, es que yo no tengo moto, yo tengo carro porque a mí las motos me dan Bueno, miedo. le quitan la moto, El por ejemplo, mofle. el mofle, el exhausto a un carro y suena totalmente durísimo. O sea que sí se puede solucionar por ahí. Por eso hay carros que no sé si los han escuchado, que son como tuneados, pues que suenan como un carro de alta gama. Es por eso que les cambian el silenciador y eso no es permitido. Sí, también suenan algunas motos que le quitan el silenciador. Y eso no es permitido. ¿Y qué les ponen, Loaiza, para que no suene? ¿Un silenciador más potente o qué? No, antes para que suene duro se lo quitan. No, por eso, pero para silenciarlos, ¿qué? ¿Es un silenciador normal o qué? Sí, profe, eso es como, por decir así, un filtro. Vean, no Eso sabía. reduce la salida de los gases. Gracias por el apunte, Loaiza. Entonces ya sabemos que vean, los ruidos de los carros se pueden silenciar. Y el de los buses también, que se genera mucho ruido. Profe, todos los carros traen silenciador, por ejemplo, las tractomulas, todo, volquetas. Vea pues. Por eso todos suenan distintos.
O sea que porque sí, no todos tienen el o sea mismo que sí tiene silenciador. solución. Esas motos ruidosas sí tienen solución hincapié. Sí, Ahí sí. nos la está dando Loaiza. Pero es que las motos rudosas en cierto modo también ya tienen el silenciador equipado profe. Entonces esas motos que suenan tan fuerte Lo que pasa es también que el con su silenciador es silenciador como siguen depende sonando el igual. cilindraje. Sí. Si es de alto Es, cilindraje no funciona, ¿o qué? sí funciona, pero el motor es de más potente que el silenciador. O sea, intentan Mm, mermarle la bulla, pero no pero no es muy se la quita significativo. totalmente. Ya. Por ejemplo, ahora ya hay un sistema, como eso no es legal que suene duro, hay un Mm, sistema que es como con un controlcito. Usted pone el control y ella deja de sonar. mm. Y vuelven y lo activan y vuelve y suena re duro. Ah, o sea que la gente que utiliza eso, pues lo de las motos ruidosas es por hobby. Sí, exacto. Ah, ya. Vea, ese dato no lo conocía. Gracias, Loaiza. Bueno, entonces esto lo voy a leer yo. De la misma manera que los tambores producen sonidos al ser golpeados en su membrana a causa de la vibración con el aire, los instrumentos de viento hacen vibrar el aire que es soplado a través de sus diferentes orificios. En los instrumentos de cuerda, por ejemplo una guitarra, se producen sonidos mediante vibraciones de las cuerdas rasgueadas por el intérprete. La forma de su caja permite que el aire en vibración sea amplificado fuera de la guitarra, produciendo una nota musical. Entonces, hasta la semana pasada estamos viendo vibraciones y oscilaciones de objetos que se mueven muy despacio. Por ejemplo, el péndulo, el sistema masa-resorte, son sistemas vibrantes cuyo movimiento es tan despacio que nuestro oído no lo percibe. Sin embargo, lo que ya estamos viendo aquí ya son objetos vibrantes, como por ejemplo un tambor, la cuerda de una guitarra, cuya vibración es tan alta que ya el ojo no la detecta, pero nuestro oído ya lo empieza a detectar. Entonces estamos hablando ya de los efectos del sonido. Vamos a ver este pequeño videito para que observenlo muy bien. Bien, viene la pregunta ahí. ¿De qué depende el sonido en una guitarra? Profe, de las cuerdas. ¿Qué tienen las cuerdas? Dígame. ¿Qué ha De visto? la vibración de las cuerdas, profe. Las cuerdas están vibrando, obviamente, pero ¿por qué cambia el sonido? Miren que habían varias notas ahí. ¿Cómo hicieron para cambiar ese sonido? Profe, porque están hechas de diferente material. Cada cuerda está hecha de diferentes materiales, No, correcto. profe, Esas, no, porque no dejan que la vibración o la oscilación dure tanto. Entonces van cambiando también el sonido por eso. va cambiando el sonido porque no dura tanto. No sé si eso Corta, sea del lo todo acorta cierto. porque Profe, es por el material de las cuerdas. Bueno, esa es una. Resulta que la guitarra, para los que de pronto han visto una, la guitarra tiene 6 cuerdas. En la medida que vamos subiendo, cada cuerda es cada vez más gruesa. Y eso tiene un objetivo. Ahorita se los voy a mostrar. Pero además del grosor de esa cuerda, ¿qué más notaron en el video? ¿Cómo cambiaban también las notas? Se los vuelvo a poner. a los dedos, posiciones, profe, en ¿Los ciertas qué? posiciones. La posición de los dedos. ¿Qué pasaba con la posición de los dedos? La posición de los dedos. ¿Sí lo notaron la diferencia? Es porque tienen algunas cuerdas. Tienen algunas cuerdas. Bueno, ya la respuesta a las cuerdas ya me la diste tú, Camila. El grosor de las cuerdas tiene que ver con el sonido, pero hay otro elemento ahí. ¿Ustedes qué El notan? cambio de los dedos, profe, ¿Qué? en los punticos, en esa, Profe, porque Ajá. tienen algunas cuerdas como pisadas, si me hago entender, mientras que tocan las otras. O sea, Profe, que es debido como si cortaran en la el posición sonido de la en... cuerda. Es como si cortaran el sonido, Exacto. más o menos. Bueno, resulta que las guitarras son instrumentos que tienen unos, sí, las cositas que estoy señalando,
Eso se llaman trastes. Esos trastes permiten modificar la longitud de la cuerda, es decir, la longitud que va a oscilar en esta cuerda. Por ejemplo, si yo no pongo ningún dedo, la cuerda va a oscilar desde este punto hasta el último traste que es este de acá. O sea, la oscilación va a suceder en toda esa longitud. Mientras que si yo pongo el dedo por acá, la oscilación va a suceder desde este punto hasta donde puse el dedo. O sea que la cuerda se redujo más o menos a la mitad, produciendo también una onda muy diferente. Entonces, las guitarras, entonces, si notamos primero la cuerda 1, cómo suena, la cuerda 2. ¿Sí vieron la diferencia? ¿Sí la notaron? Sí, Sí, profe. profe. Esa Se es vuelve del más grosor. aguda al subir. ¿Cuál es más Más aguda? gruesa al subir. Eso es más gruesa. Aquí en este otro simulador La tenemos... una es la más aguda. Correcto. Aquí en este otro simulador tenemos una guitarra. Aquí la cuerda más delgadita y está la cuerda más gruesa. Entonces lo mismo, en la medida que yo voy acercándome la más delgada, el sonido cambia. Pero también cambia en este sentido. Es decir, que si yo toco, por ejemplo, el primer traste, o el segundo, o el tercero, ¿vieron la diferencia? O sea que pasa lo mismo como con las cuerdas. Entre más arriba, más delgada se vuelve. Es como con la cuerda, entre más abajo, más gruesa se vuelve. Por acá, entre más arriba, más leve, más delgado, más delgadito. Bueno, eso en sonido se le llama tono agudo o tono grueso o tono grave, ¿ya? El tono más grave sería, por ejemplo, este por acá, una cuerda gruesa y en el primer traste. Y el tono más agudo, pues sería por acá, que es la última cuerda y en el último traste. ¿Tienen la diferencia? Tono grave, tono agudo. ¿Sí lo captaron? Bien. En ese orden de ideas, entonces vamos a responder estas preguntitas. Vamos a describir los sonidos de cada cuerda. Entonces, ¿quién me describe los sonidos de cada cuerda según su grosor y según el traste? ¿Quién me hace una descripción ahí rapidita? Pues la primera cuerda es la que es más aguda. Y el último, obviamente, también es el más agudo de todos. Sí. O sea, que ¿de qué depende el sonido en una guitarra? Entre más va bajando el traste, más grueso se va volviendo. Entre más va bajando el traste, más... Y ya la última cuerda es la más grave. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería el sonido más grave? Si vamos a hablar del grosor de la cuerda. La primera, la cuerda sexta, porque eso se le llama la sexta, o la primera cuerda. La sexta, profe, no. La sexta, ¿por qué? Porque la cuerda más grande y es el sonido más grave. Y es la que tiene el sonido más grave. Entonces, según eso, ¿de qué depende el sonido de una cuerda? Del grosor. Del grosor, exacto, del peso de la cuerda. Una cuerda muy gruesa va a producir sonido que es grave o agudo. Grave. Grave. En cambio, una cuerda muy delgada, bien finita, va a producir un sonido Agudo. agudo. Ahora, ¿quién me responde? De acuerdo a la longitud de la cuerda. O sea, de donde yo toque el traste. Estamos suponiendo que aquí queda pues la barriguita de la guitarra. Entonces, en la medida que yo me voy moviendo aquí, la longitud va disminuyendo. ¿Ya? La longitud de la cuerda va disminuyendo. Como les mostraba en el ejemplo de acá. En la medida que yo voy poniendo los dedos en el traste, esa longitud va disminuyendo. Significa que si yo toco el primer traste, perdón, aquí yo quito esto de acá. Si yo toco el primer traste, miren el sonido que se produce.
Si toco el último traste, mira el sonido que se produce. Ahora, en función de la longitud, ¿quién me saca una conclusión? Pues de izquierda a derecha se va volviendo más agudo el sonido. O sea que entre más larga, ¿qué? Entre más larga la cuerda, ¿qué pasa? Más agudo se vuelve el sonido. Entre más larga, más agudo. ¿Están todos de acuerdo? Señor. O sea que si yo pongo el dedo aquí, es más grave el sonido. Sí, profe, según yo sí. Sí. Y si quito el dedo, es más agudo. Sí, profe. Sí, ¿están todos de acuerdo con eso? Pero yo digo que sí también. Sí. Mira, estamos imaginando. Pasa que aquí la simulación no es de pronto muy... Pues no, Dígame, Gabriela, ¿por qué no? pues porque si solamente está tocando la cuerda, pues tiene el sonido neutro de la cuerda, no Ah, profe, ya entendí. ¿Ya no entendió? pues la posición. Sí, profe, es que la simulación no está Sí. como tal. Lo que pasa es que vamos a imaginar Entonces que es de aquí está derecha la a barriga. izquierda que se va volviendo más grueso el sonido. Es decir, en la medida Más que agudo, perdón, más agudo. viendo la longitud de la cuerda, ¿qué está sucediendo con ella? Entre usted más va ¿Qué pasa con la cuerda en la medida que yo me voy moviendo por aquí? ¿Aumenta o disminuye? disminuye. Disminuye. Miren Aún, aquí. Mira aquí la imagen de la guitarra. Lo que Sí, pasa sí, es que aquí que es está que, de derecha a izquierda y aquí ¿sabe está... por qué yo decía que eh, porque es que en la simulación se ve como si el comienzo de la guitarra Ajá. fuera donde dice mi, si, Eso, sol, no. la y mi. Esto aquí es donde están las Después me clavijas. confundí. Aquí es donde están las clavijas. Es decir, aquí la guitarra está de derecha a izquierda, mientras que aquí en la otra simulación la guitarra está de izquierda Por, a derecha. por esa misma razón fue que yo me Ajá. confundí, porque es que como veía eso así yo, entonces pues es así. Exacto. O sea que sácame tú mismo la conclusión. Entonces, si toco aquí, la longitud se qué, se aumenta o se disminuye. Se disminuye, profe. Se disminuye. Y si toco aquí, Se aumenta. se aumenta. Sácame tú mismo la conclusión de qué depende entonces el sonido según la longitud. De la longitud, ¿Qué pasa la que con la usted ponga el longitud? dedo, ¿no? ¿Qué pasa? Entre más corta sea la longitud, Ajá. más agudos. Entre más grande Correcto, sea esa la era la longitud, respuesta que el estaba sonido se buscando. vuelve más grave. Así es, hincapié. En una cuerda, entre más corta la longitud, la frecuencia disminuye, o sea, la frecuencia aumenta, perdón, y se vuelve más aguda, o sea, es mucho más agudo el sonido que con una cuerda grande, en donde el sonido es mucho más grueso. ¿Listo? En ese orden de ideas, vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué la guitarra produce diferentes sonidos? Bueno, eso ya me lo explicaron. ¿Qué papel desempeñan los trastes de la guitarra? ¿Quién me responde esa? Esa ya medio la respondieron en la primera. Recuerden que los trastes son estos cositos. ¿Qué papel desempeñan los trastes en la guitarra? ¿Cuál es el papel que desempeñan esos trastes? pues Pre, los diferentes el sonidos, papel ¿no? Porque que hacen es pues Dígame. sí desempeñan los diferentes sonidos que uno hace con las cuerdas al Exacto. sostenerlos en cada traste. Modifica el sonido, eso correcto. ¿Por qué todas las cuerdas de una guitarra suenan diferente? Yo lo expliqué por ahí. Por el grosor, ¿no? Por De el las cuerdas. grosor, eso. Por el grosor. El grosor, acuerde que también determina la calidad del sonido, si es grueso o si es agudo. ¿Cómo viaja el sonido hasta nuestros oídos? ¿Quién me dice? Esa pregunta sí no la he explicado, pero puede ser introductoria para lo que estamos viendo más adelante. ¿Cómo viaja ese sonido de la de guitarra? oro. ¿Cómo? ¿Por ondas? Pero esas ondas, ¿por dónde viajan? Pre, me hace, ¿Por por el favor. aire?
cómo viaja el sonido hasta nuestros oídos, o sea, cómo llega ese sonido desde la guitarra del que lo está tocando hasta el oído de nosotros. Por el agujero profe que tiene la guitarra. O sea, que el agujero es el que hace que viaje el sonido hasta nuestros oídos. No, Él es el que causa la vibración a un profe. Él es el que causa la vibración, pero el sonido cómo llega hasta nuestros oídos. por onda. ¿Y cómo se mueven esas ondas? ¿Por dónde? Profe, le Profe, digo pues pues que el entorno. El Pues, profe, entorno. por el aire, ¿no? Gabriela, Entorno, sí. muy bien, Gabriela, por el aire. Resulta que el aire es el medio mecánico por el que va a viajar esa onda. Más adelante vamos a verlo cuando veamos ondas mecánicas. El aire es un medio. Al tener densidad, al tener materia, las moléculas de ese aire que salen desde la guitarra hasta nuestros oídos vibran todas y por eso es que nosotros podemos percibir ese sonido. Listo. Chicos, nos quedan entonces 3 minuticos. Vamos a dejar ahí para el viernes continuamos con esto y con la actividad que vamos a hacer de este tema. Listo. Buenos días. Listo, profe. Chicos, me esperan un momentico. Por aquí ingreso el rector, que va a pegar un saludito. ¿Qué más, Rector, niños? buenos ¿Cómo días. están? ¿Qué han hecho? ¿Qué más, Víctor? Bien, Un bien. saludito. ¿Dónde está el representante del grupo? Presente. Presente. ¿Cómo No estás? se le escucha. ¿No me escuchás? ¿Por qué? Está muy bajito. Está muy bajito. ¿Ustedes están por Zoom o por mí? Zoom. Muy buenos días para todos. Me complace mucho que estén tan atentos a esta clase que es vital para nosotros y sobre todo para ustedes en lo que se viene inmediatamente, que es pruebas ICFES. Me complace felicitarlos. Posiblemente estaré con ustedes en el encuentro de media técnica. Ahí, si no se me atraviesa otra cosa diferente, estaré nuevamente con ustedes. Por hoy, para no quitarles más tiempo porque se va a acabar esto, les deseo muchos éxitos y muchas felicidades. Y ojalá este comportamiento de hoy siga siendo la condición 1A para que los aprendizajes lleguen a cada uno de ustedes de la mejor manera posible. Feliz día. Víctor, felicitaciones. Muy buena Listo. clase. Feliz día, rector. Gracias. Hasta luego. Bueno, chicos, entonces nos vemos entonces el viernes. Vamos a entonces a hacer un repasito y ya les digo entonces el viernes qué es lo que vamos a hacerles. Listo, profe. Muchas Listo, gracias. profe. Ok. Feliz día. Feliz Bueno, día. profe. Lo mismo. Que estén bien. Gracias, Feliz día, profe. profe. Chao. Hasta luego. Profe, muchas gracias, chao. Ok, chao. Feliz Hasta día, luego. Víctor. Hasta luego.